Si crees que necesitas dinero para empezar, ya empezaste mal. Porque la mayoría de las personas no están estancadas por falta de dinero. Están estancadas porque no saben usar lo que ya tienen. Hoy vas a descubrir algo incómodo, pero poderoso. Puedes empezar a generar ingresos sin tener capital. Durante mucho tiempo te han hecho creer que el punto de partida para generar dinero es tener dinero, que necesitas capital, contactos, oportunidades o suerte para poder comenzar. Y mientras crees eso, sigues esperando. Esperando el momento perfecto, el ingreso perfecto, la oportunidad perfecta. Pero la realidad es otra, y probablemente nadie te la dijo con claridad. No estás detenido porque no tengas dinero. Estás detenido porque no sabes ver lo que ya tienes. Hay personas que comienzan con miles y lo pierden todo. Y hay otras que comienzan sin nada y construyen algo que cambia su vida por completo. La diferencia no está en el dinero. Está en la forma en la que piensan, en lo que saben, y en cómo utilizan lo que ya está en sus manos. Porque aunque no lo veas, tú ya tienes activos. Tienes conocimiento. Tienes habilidades. Tienes experiencias. Tienes formas de pensar que otros aún no han desarrollado. Tienes aprendizajes que alguien allá afuera necesita escuchar, entender o aplicar. Pero como no lo ves como dinero, lo ignoras. Y al ignorarlo, lo desperdicias. Este audiolibro no es para enseñarte a hacerte rico de la noche a la mañana. No es un atajo, no es una promesa vacía, y no es una fórmula mágica. Es algo más importante que eso. Es una forma diferente de mirar tu punto de partida. Aquí vas a entender que empezar desde cero es, en realidad, una ilusión. Porque nadie empieza desde cero. Todos empiezan desde lo que saben, desde lo que han vivido, desde lo que han aprendido. Y cuando entiendes eso, todo cambia. Porque dejas de buscar afuera lo que ya existe dentro de ti. Dejas de esperar condiciones perfectas y empiezas a crear oportunidades. Dejas de pensar como alguien que necesita dinero, y empiezas a pensar como alguien que puede generarlo. Este es el momento en el que cambias la pregunta. Ya no es, ¿cómo consigo dinero para empezar? Ahora es, ¿cómo uso lo que ya tengo para generar dinero? Y esa es una pregunta completamente diferente. A lo largo de este audiolibro, vas a descubrir cómo identificar tus activos invisibles, cómo convertirlos en valor real y cómo estructurarlos en sistemas que generen ingresos. No desde la teoría, sino desde una lógica simple, clara y aplicable. Pero antes de avanzar, necesito que hagas algo. Deja de verte como alguien que está empezando desde cero. Porque no lo estás. Y en el momento en que realmente entiendas eso, vas a darte cuenta de que llevas mucho tiempo teniendo todo lo necesario, pero sin usarlo. Y eso es lo que hoy empieza a cambiar. Capítulo 2. Tus activos invisibles, lo que tienes y no estás usando. Si en el capítulo anterior rompimos una idea, en este vamos a hacer algo más importante. Vamos a hacer visible lo que hasta ahora has ignorado. Porque entender que no necesitas dinero para empezar es solo el primer paso. El verdadero cambio ocurre cuando te das cuenta de que ya tienes con qué hacerlo. Y no es teoría. Es algo que puedes ver, si sabes cómo mirar. La mayoría de las personas piensa en activos como algo externo, dinero, propiedades, inversiones, negocios. Algo que se puede medir, contar, mostrar. Pero ese es solo un tipo de activo. Existe otro tipo de capital, que no se ve, pero que tiene un valor enorme. Tus activos invisibles. Son todo aquello que ya está en ti, pero que no estás utilizando de forma estratégica. Y aquí es donde tienes que prestar atención. Porque no se trata de que aprendas algo nuevo. Se trata de que reconozcas lo que ya sabes. Empieza por esto. Todo lo que has vivido te ha enseñado algo. Cada problema que resolviste. Cada error que cometiste. Cada habilidad que desarrollaste sin darte cuenta. Cada cosa que alguien te ha preguntado cómo hiciste eso. Ahí hay valor. Pero como no lo ves organizado, lo descartas. Así que vamos a ordenarlo. Piensa en 3 áreas principales donde se esconden tus activos invisibles. Primero, tu conocimiento.
Todo lo que sabes hacer, entender o explicar. No importa si lo aprendiste en la escuela, en un trabajo, en casa o en la vida. Si tú puedes hacerlo, puedes enseñarlo. Y si puedes enseñarlo, puedes convertirlo en valor. Segundo, tus habilidades. No lo que sabes, sino lo que sabes hacer bien. Comunicar, organizar, vender, escuchar, resolver problemas, crear, analizar. Hay personas que tienen conocimiento, pero no saben aplicarlo. Y hay otras que saben aplicar, pero no saben que eso tiene valor. Tercero, tu experiencia. Lo que has vivido. Lo que has superado. Lo que has aprendido a la fuerza. Porque hay algo importante que debes entender. La experiencia conecta. Hay personas que no necesitan al experto perfecto. Necesitan a alguien que ya pasó por lo mismo. Y ahí, tú puedes ser esa persona. Ahora viene lo más importante de este capítulo. No solo entenderlo, sino verlo. Así que quiero que hagas un ejercicio mental mientras escuchas esto. Imagina que alguien te dice, te voy a pagar por ayudar a alguien con algo que tú ya sabes hacer. ¿Qué sería? No lo pienses demasiado. Lo primero que venga a tu mente es una pista. Tal vez sabes organizar gastos porque lo hiciste en tu casa. Tal vez sabes cocinar de forma económica. Tal vez sabes usar herramientas digitales. Tal vez sabes cuidar niños, vender, negociar, explicar algo complicado de forma simple. Eso ya es un activo. Pero aquí está el problema. Como tú lo haces sin esfuerzo, crees que no vale. Y eso te mantiene bloqueado. Porque el valor no está en qué tan difícil es para ti, sino en qué tan útil es para alguien más. Déjame repetirlo de otra forma. Lo que para ti es fácil, para alguien más puede ser frustrante. Y ahí nace el dinero. No del esfuerzo extremo, sino de la utilidad. Ahora observa esto. Si tú identificas algo que sabes hacer, y hay alguien que necesita eso, y tú puedes ayudarle, entonces no estás en cero. Estás a una decisión de empezar. Pero falta algo más. No basta con tener el activo. Tienes que reconocerlo, nombrarlo, y empezar a verlo como una herramienta. Porque mientras no lo hagas consciente, no lo vas a usar. Así que antes de terminar este capítulo, quiero dejarte con algo muy claro. No necesitas más tiempo. No necesitas más dinero. No necesitas más información. Necesitas ver lo que ya tienes. Y dejar de subestimarlo. Porque en este momento, aunque no lo creas, ya tienes todo lo necesario para generar valor. Y en el siguiente capítulo, vas a aprender cómo convertir ese valor en ingresos reales. Capítulo 3. Cómo convertir lo que sabes en dinero. Hasta este punto ya entendiste algo que cambia completamente el juego. No necesitas dinero para empezar. Y tampoco estás en cero. Ya tienes activos. Ya tienes algo que puede generar valor. Pero ahora viene la parte que realmente transforma todo. ¿Cómo convertir eso en dinero? Porque una cosa es saber algo. Y otra completamente diferente es saber cómo usarlo para generar ingresos. Y aquí es donde la mayoría se queda atrapada. No porque no tengan capacidad, sino porque no tienen claridad. Piensan que monetizar es complicado. Que necesitan una estructura compleja, una empresa, una inversión, una audiencia grande o conocimientos técnicos avanzados. Pero eso no es verdad. Monetizar es más simple de lo que crees. El dinero aparece cuando resuelves un problema para alguien más. Así de directo. No importa si es grande o pequeño. No importa si es sofisticado o básico. Si tú puedes ayudar a alguien a ahorrar tiempo, a evitar errores, a entender algo, a mejorar una situación o a lograr un resultado, hay valor. Y donde hay valor, hay dinero. Ahora observa esto con calma. El conocimiento por sí solo no genera dinero. Lo que genera dinero es la transformación que ese conocimiento produce en otra persona. Si alguien aprende algo contigo, pero su vida no cambia, no hay valor real. Pero si alguien aplica lo que tú le das y obtiene un resultado, aunque sea pequeño, entonces sí. Y eso es lo que tienes que entender desde ahora.
No estás vendiendo lo que sabes. Estás ofreciendo lo que eso provoca en alguien más. Por eso hay personas que saben mucho, pero no generan ingresos. Porque no saben traducir su conocimiento en algo útil para otros. Y hay personas que saben menos, pero generan más. Porque entendieron cómo hacer útil lo que saben. Aquí es donde empieza la estructura. Existen 3 formas simples de convertir lo que sabes en dinero. No necesitas usarlas todas al mismo tiempo. Pero necesitas entenderlas. La primera es el intercambio directo. Es la forma más simple. Tú sabes hacer algo, alguien necesita eso, y tú lo haces o lo enseñas a cambio de dinero. Puede ser una asesoría, una clase, una ayuda puntual, una guía. No necesitas una marca, ni seguidores, ni nada complicado. Solo necesitas una persona que tenga un problema, y tú tengas la capacidad de ayudar. Ese es el inicio. Muchas personas subestiman esta etapa porque la ven pequeña. Pero es aquí donde validas algo muy importante. Que lo que tienes sí genera valor real. Que alguien está dispuesto a pagar por eso. Y eso cambia tu percepción completamente. La segunda forma es la repetición estructurada. Aquí ya no solo ayudas una vez. Empiezas a repetir lo que haces. Tomas lo que funcionó con una persona y lo aplicas con más personas. Empiezas a mejorar cómo lo explicas, cómo lo entregas, cómo lo organizas. Y sin darte cuenta, estás creando un sistema. Ya no dependes de improvisar cada vez. Ya tienes claridad. Sabes qué decir, cómo guiar, cómo ayudar. Y eso hace que todo sea más rápido, más claro y más efectivo. Aquí es donde muchas personas empiezan a generar ingresos constantes. No porque hagan algo diferente, sino porque hacen lo mismo, pero mejor estructurado. Y la tercera forma es la escalabilidad. Este es el punto donde dejas de intercambiar tiempo por dinero. Donde conviertes lo que sabes en algo que puede llegar a muchas personas sin que tengas que estar presente todo el tiempo. Puede ser un audio, un video, un documento, un sistema, un proceso. Algo que tú creas una vez y que otras personas pueden usar. Y aquí es donde el juego cambia completamente. Porque ya no estás limitado por tu tiempo. Ahora estás construyendo algo que puede crecer. Pero quiero que entiendas algo muy importante. No empieces por aquí. Muchas personas quieren comenzar directamente en la escalabilidad. Quieren crear algo grande sin haber validado nada. Sin haber ayudado a nadie directamente. Sin haber entendido realmente qué necesita la gente. Y eso los frena. Porque crean desde la idea, no desde la realidad. El orden correcto es simple. Primero ayudas a una persona. Luego ayudas a varias. Y después construyes algo que pueda ayudar a muchas. Ese es el proceso. Y no se puede saltar. Ahora quiero que veas algo que casi nadie te dice. El dinero no llega cuando sabes más. Llega cuando haces más con lo que ya sabes. Porque hay personas que pasan años aprendiendo, consumiendo información, preparándose, pero nunca aplican. Y como no aplican, no generan. Y otras que con lo que ya tienen, empiezan. Se equivocan, ajustan, mejoran, avanzan. Y son esas las que crecen. Así que aquí tienes una verdad directa. No necesitas más preparación. Necesitas empezar a usar lo que ya tienes. Aunque no sea perfecto. Aunque no esté completo. Aunque no te sientas listo. Porque la claridad no aparece antes de empezar. Aparece mientras avanzas. Mientras haces. Mientras te enfrentas a la realidad. Y aquí es donde se rompe otra barrera. El miedo. El miedo a no ser suficiente. El miedo a equivocarte. El miedo a que nadie pague. El miedo a que no funcione. Pero ese miedo no se elimina pensando. Se elimina haciendo. Porque cuando ayudas a una persona, aunque sea con algo pequeño, algo cambia dentro de ti. Dejas de dudar tanto. Empiezas a confiar más. Empiezas a ver que sí es posible. Y eso es más valioso que cualquier teoría. Así que en este punto ya tienes todo lo necesario para avanzar. Sabes que tienes activos. Sabes que puedes generar valor.
Y ahora sabes cómo convertir ese valor en dinero. No necesitas esperar más. No necesitas complicarlo más. Solo necesitas tomar una decisión. Usar lo que ya sabes para ayudar a alguien y permitir que eso se convierta en ingreso. Y en el siguiente capítulo, vamos a dar el paso que separa a quienes intentan de quienes realmente avanzan. Cómo convertir todo esto en un sistema que funcione todos los días. Porque una vez que entiendes eso, dejas de depender de momentos y empiezas a construir resultados. Si lo que estás escuchando te está ayudando a ver el dinero de una forma diferente, detente un segundo, porque este tipo de contenido no aparece por casualidad. Hay personas que pasan años buscando claridad, y cuando por fin la encuentran, la dejan pasar. No hagas eso. Si este audiolibro te está aportando valor, regálale un me gusta. Es la forma más simple de decirle a este contenido que siga llegando a más personas que lo necesitan. Y si quieres seguir aprendiendo a construir ingresos desde lo que ya tienes, suscríbete ahora. Porque lo que viene no es solo información. Es lo que puede cambiar la forma en la que ves tu dinero, para siempre. Capítulo 4. El sistema que convierte tu conocimiento en ingresos constantes. Hasta este punto ya entendiste algo que muchas personas tardan años en descubrir. No necesitas dinero para empezar. Ya tienes activos. Y sabes que puedes convertirlos en valor para alguien más. Pero ahora viene la diferencia entre intentar y realmente avanzar. El sistema. Porque puedes tener conocimiento, puedes tener habilidades, incluso puedes ayudar a alguien una vez, pero si no tienes un sistema, todo se vuelve inestable. Hoy ayudas a alguien. Mañana no sabes qué hacer. Un día generas ingreso. Otro día no, y eso crea frustración. No porque no funcione, sino porque no está organizado. El problema no es la falta de oportunidades. El problema es la falta de estructura. Y aquí es donde la mayoría falla. Piensan que generar dinero depende de motivación, inspiración o suerte. Pero en realidad, depende de procesos. De repetir algo que funciona de forma clara y constante. Un sistema no es algo complicado. Es simplemente una forma organizada de hacer que algo funcione una y otra vez. Y si quieres generar ingresos, necesitas uno. Ahora quiero que entiendas cómo se construye. Todo sistema simple de ingresos tiene tres partes: atracción, conversión, entrega. Nada más. Pero cada una cumple una función clave. La atracción es cómo haces que las personas lleguen a ti. No necesitas miles. No necesitas ser famoso. Solo necesitas que algunas personas correctas sepan que puedes ayudar. Puede ser hablando con alguien directamente. Puede ser compartiendo lo que sabes. Puede ser mostrando cómo resuelves algo. No se trata de volumen, se trata de claridad. Cuando alguien entiende que tú puedes ayudarle, ya diste el primer paso. Luego viene la conversión. Este es el momento donde la persona decide confiar en ti. Donde entiende qué haces, cómo lo haces y por qué vale la pena. Aquí es donde muchos fallan. Porque tienen el conocimiento, pero no saben explicarlo de forma simple. Lo complican. Lo hacen confuso. Y cuando algo es confuso, no se vende. La claridad vende. Cuando alguien entiende exactamente qué problema le resuelves, y cómo lo vas a hacer, la decisión se vuelve más fácil. Y después viene la entrega. Aquí es donde cumples lo que prometiste. Donde ayudas de verdad. Donde generas resultados. Y esto es lo más importante de todo. Porque aquí es donde se construye algo que no se compra. Confianza. Y cuando generas confianza, todo se vuelve más fácil. Las personas regresan. Recomiendan. Hablan de ti. Y sin darte cuenta, tu sistema empieza a crecer. Ahora observa esto con atención. Muchas personas intentan construir ingresos enfocándose solo en una parte. Algunos solo quieren atraer gente, pero no saben convertir. Otros quieren vender, pero no saben entregar valor real. Y otros ayudan muy bien, pero nadie sabe que existen. Por eso no avanzan.
Porque un sistema funciona cuando las tres partes están conectadas. No necesitas hacerlo perfecto, pero necesitas hacerlo funcional. Y aquí viene algo clave. Tu primer sistema no va a ser perfecto. Va a ser simple, incluso imperfecto. Pero eso está bien. Porque el objetivo no es crear el sistema ideal desde el inicio. Es crear uno que funcione y mejorarlo con el tiempo. Empieza con lo básico. ¿Cómo llegas a una persona? ¿Cómo le explicas lo que haces? ¿Cómo le ayudas? Eso es todo. No necesitas más para empezar. Y a medida que lo repites, algo empieza a pasar. Te vuelves más claro, más rápido, más seguro, más efectivo. Y sin darte cuenta, empiezas a construir consistencia. Y la consistencia es lo que convierte algo pequeño en algo sólido. Porque generar ingresos una vez no cambia tu vida. Pero generar ingresos de forma constante, sí. Y eso solo ocurre cuando tienes un sistema. Ahora quiero que entiendas algo que puede cambiar tu forma de ver esto. Un sistema te libera. Te libera de la improvisación. Te libera de la incertidumbre. Te libera de depender de momentos. Porque ya no estás reaccionando. Estás construyendo. Y cuando construyes, empiezas a tener control. No control total, pero sí suficiente para avanzar con claridad. Y eso es lo que necesitas. No necesitas tener todo resuelto. Necesitas tener dirección. Porque cuando tienes un sistema, sabes qué hacer cada día. Sabes cómo avanzar. Sabes cómo mejorar. Y eso elimina una de las mayores barreras: la confusión. Así que si algo debes llevarte de este capítulo es esto. No necesitas más ideas. Necesitas un sistema simple que puedas repetir. Y repetir hasta que funcione mejor. Porque ahí es donde realmente empieza el crecimiento. Y en el siguiente capítulo, vamos a dar un paso más. Cómo pasar de generar ingresos a construir algo que crezca, incluso cuando tú no estás presente. Porque ese es el punto donde todo cambia. Capítulo 5. De ingreso activo a ingreso escalable, cuando el dinero deja de depender de ti. Hasta ahora ya entendiste cómo generar ingresos usando lo que sabes. Ya viste que no necesitas dinero para empezar. Ya identificaste tus activos invisibles. Ya sabes cómo convertirlos en valor y cómo estructurar un sistema simple. Pero ahora viene una pregunta incómoda y necesaria. ¿Qué pasa si dejas de trabajar? Si todo tu ingreso depende de que estés presente, entonces no tienes un sistema de crecimiento. Tienes un sistema de supervivencia. Porque en el momento en que te detienes, el ingreso también se detiene. Y ese es el límite del ingreso activo. No importa cuánto ganes. Si todo depende de tu tiempo, de tu energía y de tu presencia constante, siempre habrá un techo, un límite, un punto donde ya no puedes crecer más, sin agotarte. Y aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas. Porque logran generar ingresos, pero no logran salir de ese ciclo. Trabajan más para ganar más. Se esfuerzan más para avanzar más. Pero todo depende de seguir haciendo. Y eso no es libertad. Eso es dependencia disfrazada de progreso. Ahora quiero que entiendas algo que cambia completamente la forma de ver el dinero. El verdadero crecimiento no ocurre cuando trabajas más. Ocurre cuando estructuras mejor. Cuando tomas lo que ya haces y lo conviertes en algo que no dependa totalmente de ti. Eso es escalabilidad. No es hacer más cosas. Es hacer que lo que ya haces llegue a más personas, sin multiplicar tu esfuerzo en la misma proporción. Y aquí es donde todo empieza a transformarse. Porque el conocimiento que antes compartías una sola vez, ahora puede repetirse. La ayuda que antes dabas persona por persona, ahora puede organizarse. La explicación que dabas muchas veces, ahora puede convertirse en algo que se entregue sin que tengas que repetirla cada vez. Y sin darte cuenta, empiezas a liberar tiempo. Pero no solo tiempo. Empiezas a construir algo que tiene vida propia. Ahora presta atención a esto. Escalar no significa desaparecer.
Significa dejar de ser el único punto de operación. Significa que lo que tú sabes ya no depende únicamente de tu presencia para generar valor. Y eso cambia completamente tu relación con el dinero. Porque dejas de pensar en cuánto puedo hacer hoy. Y empiezas a pensar en qué puedo construir que funcione más allá de hoy. Y esa es una mentalidad completamente diferente. Pero aquí hay un error muy común. Muchas personas intentan escalar demasiado pronto. Quieren crear algo grande sin haber entendido bien lo básico, sin haber validado su valor, sin haber ayudado lo suficiente, sin haber tenido contacto real con las necesidades de las personas. Y entonces, construyen algo que no conecta, algo que no resuelve, algo que no se mueve. Por eso el orden importa. Primero generas ingreso activo. Luego entiendes que funciona. Después lo organizas. Y entonces, lo escalas. Ese es el proceso real. No hay atajos. Pero sí hay claridad. Ahora quiero que veas esto desde otro ángulo. Escalar no siempre empieza con algo complejo. Empieza con algo simple. Con dejar de repetir lo mismo una y otra vez de forma manual. Con darte cuenta de que hay partes de lo que haces que pueden estructurarse. Tal vez explicas lo mismo muchas veces. Tal vez respondes las mismas dudas. Tal vez guías a las personas por el mismo proceso. Eso ya es una señal. Una señal de que puedes organizarlo. Y cuando lo organizas, lo conviertes en algo que puede repetirse sin depender completamente de ti. Y ahí aparece algo nuevo. Consistencia. Porque ya no estás empezando desde cero cada vez. Ya tienes una base. Ya tienes algo que funciona. Y eso te permite crecer. Pero aquí viene la parte más importante de todo este capítulo. Tu mentalidad tiene que cambiar. Porque mientras sigas pensando como alguien que solo intercambia tiempo por dinero, no vas a construir algo escalable. Necesitas empezar a pensar como alguien que construye activos. Como alguien que organiza, estructura y multiplica. No se trata de trabajar más. Se trata de pensar diferente. De preguntarte constantemente, ¿cómo puedo hacer esto más eficiente? ¿Cómo puedo repetir esto sin hacerlo desde cero? ¿Cómo puedo ayudar a más personas sin depender solo de mi tiempo? Esas preguntas son las que te llevan al siguiente nivel. Y no necesitas tener todas las respuestas hoy. Solo necesitas empezar a hacerlas. Porque cada vez que mejoras un proceso, cada vez que organizas algo, cada vez que simplificas una parte, estás construyendo algo más grande. Algo que no se ve de inmediato, pero que se acumula. Y esa acumulación es la que genera crecimiento real. Así que en este punto ya no estás empezando. Ya estás construyendo. Tal vez pequeño. Tal vez imperfecto. Pero real. Y eso es lo único que importa. Porque la diferencia entre quienes se quedan y quienes avanzan no es el talento, ni el dinero, ni la suerte. Es la decisión de pasar de hacer a construir. Y en el siguiente capítulo, vamos a entrar en algo aún más profundo. Lo que realmente define si todo esto funciona o se queda en intento. Tus hábitos. Porque puedes tener conocimiento, sistema y estructura. Pero si tus hábitos no están alineados, todo se rompe. Y ahí es donde muchos retroceden. Capítulo 6. Los hábitos que construyen ingresos. Disciplina real, no motivación. Hay algo que necesitas entender con total claridad antes de seguir avanzando. No es tu conocimiento lo que va a cambiar tus resultados. No es tu sistema. No es siquiera tu estrategia. Son tus hábitos. Porque puedes tener la mejor idea, la mejor estructura y el mejor punto de partida, pero si no haces lo que tienes que hacer de forma constante, nada se sostiene. Y aquí es donde la mayoría se pierde. No porque no sepan qué hacer, sino porque no lo hacen el tiempo suficiente. Empiezan con emoción. Se motivan. Se sienten listos. Pero esa energía dura poco. Y cuando desaparece, también desaparecen las acciones. Y entonces vuelven al mismo punto. Sin avance. Sin resultados. Sin claridad.
Por eso necesitas dejar de depender de la motivación. La motivación es inestable. Va y viene. Depende de cómo te sientes. Y si tus resultados dependen de cómo te sientes, nunca van a ser consistentes. Lo que necesitas es disciplina. Pero no la disciplina que te enseñaron. No se trata de forzarte, de exigirte hasta el límite, ni de vivir en presión constante. Se trata de algo más simple y más poderoso. Hacer lo que tienes que hacer, incluso cuando no tienes ganas. Sin drama. Sin excusas. Sin negociación. Porque los resultados no vienen de lo que haces un día. Vienen de lo que repites. Y aquí es donde cambia todo. Un hábito es una acción que se repite hasta que se vuelve automática. Y cuando algo se vuelve automático, deja de depender de tu esfuerzo mental. Ya no tienes que convencerte. Ya no tienes que luchar contigo mismo. Simplemente lo haces. Y eso es lo que construye ingresos reales. No una acción grande de vez en cuando, sino pequeñas acciones repetidas, todos los días. Ahora observa esto con atención. Las personas que generan ingresos constantes no son las más motivadas. Son las más consistentes. Son las que hacen lo necesario incluso en días normales, en días lentos, en días donde no hay emoción. Porque entendieron algo clave. El crecimiento no ocurre en momentos extraordinarios. Ocurre en la repetición de lo básico. Y aquí es donde tienes que ser honesto contigo. No necesitas más información. Necesitas ejecutar. Tomar lo que ya sabes. Y aplicarlo una y otra vez. Aunque sea simple. Aunque sea pequeño. Aunque no parezca suficiente. Porque es en esa repetición donde empiezas a ver resultados. Ahora quiero que veas esto desde otro ángulo. Cada acción que repites construye una identidad. Si tú actúas de forma constante, te conviertes en alguien constante. Si tú cumples lo que dices, te conviertes en alguien confiable. Si tú avanzas todos los días, te conviertes en alguien que avanza. Y esa identidad es la que sostiene todo. Porque ya no actúas por motivación. Actúas por quien eres. Y eso cambia completamente el juego. Pero hay algo más. No se trata de hacer muchas cosas. Se trata de hacer las correctas. Porque puedes estar ocupado y no avanzar. Puedes estar haciendo muchas cosas y no generar ingresos. Por eso necesitas enfocarte en acciones que realmente mueven el resultado. Hablar con personas. Ofrecer valor. Mejorar tu sistema. Repetir lo que funciona. Eso es todo. No necesitas complicarlo. La simplicidad ejecutada con constancia siempre gana. Y aquí viene una verdad que puede incomodar. No es difícil, pero tampoco es opcional. Porque si no construyes hábitos, vas a depender de tus emociones. Y tus emociones no son confiables. Un día te impulsan. Otro día te detienen. Y así no se construye nada. Así que si realmente quieres avanzar, necesitas tomar una decisión. No esperar a sentirte listo. No esperar a tener ganas. No esperar a que todo sea perfecto. Simplemente empezar y no detenerte. Un día a la vez. Una acción a la vez. Una mejora a la vez. Y con el tiempo, algo empieza a pasar. Lo que antes te costaba, ahora es natural. Lo que antes dudabas, ahora es claro. Lo que antes evitabas, ahora lo haces sin pensar. Y ahí es donde empiezas a ver resultados reales. No porque cambió el mundo, sino porque cambiaste tú. Porque te convertiste en alguien que hace lo necesario, sin depender de cómo se siente. Y esa es la base de todo. Porque puedes tener el mejor sistema, pero sin hábitos, no se sostiene. Puedes tener oportunidades, pero sin disciplina, no se aprovechan. Puedes tener potencial, pero sin acción, no se convierte en nada. Así que en este punto ya no necesitas más explicación. Necesitas decidir si vas a seguir como hasta ahora, o si vas a empezar a construir algo diferente. Porque todo lo que has escuchado hasta aquí, solo funciona si lo llevas a la práctica.
Y en el siguiente capítulo, vamos a cerrar todo esto con una visión completa. Cómo pasar de sobrevivir a construir una vida donde el dinero deja de ser presión y se convierte en herramienta. Porque ese es el verdadero objetivo. Capítulo 7. De sobrevivir a construir riqueza, el cambio que lo redefine todo. Hay una diferencia silenciosa, pero enorme, entre generar dinero y construir riqueza. Y la mayoría de las personas no la ve, porque durante mucho tiempo te enseñaron a sobrevivir, a cubrir gastos, a pagar cuentas, a llegar al final del mes. Y cuando logras eso, sientes que vas bien. Pero en realidad, sigues en el mismo lugar, solo que con menos presión. Sobrevivir no es estabilidad. Es una pausa. Una pausa dentro de un ciclo que no cambia. Porque sigues dependiendo de lo que ganas hoy, para sostener lo que necesitas mañana. Y mientras eso no cambie, no importa cuánto ganes, siempre habrá un límite. Por eso este capítulo no es sobre ganar más dinero. Es sobre cambiar la forma en la que construyes tu vida. Porque la riqueza no empieza en el banco. Empieza en la forma en la que piensas, decides y actúas con lo que tienes. Y aquí es donde ocurre el verdadero cambio. Dejas de pensar en corto plazo. Y empiezas a construir en largo plazo. Dejas de reaccionar. Y empiezas a diseñar. Dejas de depender. Y empiezas a crear. Y eso cambia todo. Ahora observa esto. Cuando una persona vive en supervivencia, su enfoque está en el presente inmediato. En lo urgente. En lo que tiene que resolver hoy. Y eso no es un error. Es una etapa. Pero el problema es quedarse ahí. Porque cuando solo vives resolviendo, nunca construyes. Y si no construyes, nunca avanzas. Por eso necesitas hacer un cambio consciente. No abandonar lo que haces hoy, sino empezar a construir algo más allá de eso. Y aquí es donde todo lo que has aprendido empieza a tomar sentido. Tus activos invisibles ya no son solo ideas. Tu sistema ya no es solo estructura. Tus hábitos ya no son solo disciplina. Ahora todo eso se convierte en base. Base para construir algo más grande. Algo que no dependa únicamente del esfuerzo diario. Algo que crezca con el tiempo. Algo que te dé más control. Y eso es riqueza. No es solo dinero acumulado. Es capacidad. Capacidad de decidir. Capacidad de elegir. Capacidad de vivir con menos presión. Porque cuando empiezas a construir riqueza, el dinero deja de ser una urgencia y se convierte en una herramienta. Ya no lo necesitas para sobrevivir. Lo usas para construir. Y eso cambia completamente tu relación con él. Pero aquí hay algo que debes entender. La riqueza no se construye en momentos grandes. Se construye en decisiones pequeñas, repetidas. En cómo usas tu dinero. En cómo usas tu tiempo. En cómo usas tu energía. Porque puedes generar ingresos. Y aún así no construir nada. Si todo lo que ganas, lo consumes. Si todo lo que haces, lo gastas. Si todo lo que logras, se queda en el presente. Entonces no estás construyendo. Estás manteniendo. Y mantener no es avanzar. Por eso necesitas empezar a hacer algo diferente. No solo generar ingresos, sino conservar, organizar y multiplicar. Y eso requiere intención. Requiere pensar más allá del momento. Requiere tomar decisiones que no siempre se sienten cómodas, pero que construyen a largo plazo. Ahora quiero que veas esto de forma clara. Cada ingreso que generas es una oportunidad. Una oportunidad de construir o de repetir el ciclo. Y esa decisión es tuya. Porque el dinero no cambia tu vida por sí solo. Lo que cambia tu vida es lo que haces con él. Y eso es lo que define todo. Así que en este punto ya no se trata solo de empezar. Se trata de avanzar con dirección. De dejar de vivir en automático. Y empezar a construir con intención. Porque cuando haces eso, algo empieza a cambiar. Tal vez no de inmediato. Tal vez no de forma visible. Pero cambia. Se acumula.
crece. Y un día, te das cuenta de que ya no estás en el mismo lugar. Ya no estás sobreviviendo. Estás construyendo. Y esa es una diferencia que lo cambia todo. Porque una vez que cruzas esa línea, ya no quieres volver atrás. Ya no quieres depender. Ya no quieres improvisar. Ya no quieres vivir reaccionando. Quieres seguir construyendo. Y eso es lo que define a las personas que realmente avanzan. No lo hacen perfecto. No lo hacen rápido. Pero lo hacen constante. Y esa constancia es la que construye riqueza real. Y en el siguiente capítulo, vamos a cerrar este proceso. No con más teoría, sino con algo más importante. Una decisión. Porque al final, todo lo que has escuchado solo tiene valor si decides aplicarlo. Capítulo 8. La decisión que lo cambia todo. Llegaste hasta aquí. Y eso ya dice algo de ti. Porque no todos llegan. Muchos empiezan, pero pocos continúan. Muchos escuchan, pero pocos aplican. Y aquí es donde todo se define. No en lo que entendiste, no en lo que aprendiste, no en lo que te hizo sentido, sino en lo que vas a hacer a partir de ahora. Porque la información, por sí sola, no cambia nada. Puedes escuchar este audiolibro completo, sentir que todo tiene lógica, incluso emocionarte con lo que es posible, y aún así, no cambiar. Porque el cambio no ocurre cuando entiendes, ocurre cuando decides. Y decidir no es decir voy a intentarlo. Decidir es cerrar la puerta a la versión de ti que sigue esperando. Es dejar de posponer. Es dejar de dudar. Es dejar de buscar el momento perfecto. Es empezar con lo que tienes. Porque si algo quedó claro en este camino, es esto. No necesitas dinero para empezar. No estás en cero. Ya tienes activos. Ya puedes generar valor. Ya puedes convertir eso en ingresos. Ya puedes construir un sistema. Ya puedes escalar. Y ya sabes que todo eso solo funciona con hábitos. Entonces, ¿qué falta? Nada externo. Solo falta una cosa. Tu decisión. La decisión de dejar de verte como alguien que quiere. Y empezar a actuar como alguien que construye. Porque mientras te veas como alguien que quiere, vas a seguir esperando. Esperando claridad. Esperando confianza. Esperando seguridad. Pero las personas que avanzan no esperan eso. Lo construyen. Paso a paso. Día a día. Acción tras acción. Y aquí es donde tienes que ser honesto contigo. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir esperando? ¿Cuántas veces más vas a decir después? ¿Cuántas oportunidades más vas a dejar pasar? ¿Porque sientes que no estás listo? Porque si sigues esperando, nada cambia. Pero si decides, todo empieza. No perfecto. No rápido. Pero real. Y eso es lo único que necesitas. Un inicio real. Porque a partir de ahí, todo se mueve. Empiezas a ver oportunidades donde antes no veías nada. Empiezas a confiar más en lo que sabes. Empiezas a actuar con más claridad. Empiezas a construir. Y lo más importante, empiezas a cambiar. No solo tu dinero, sino tu forma de pensar, tu forma de decidir, tu forma de vivir. Y eso es lo que realmente transforma tu vida. Porque el dinero no es el objetivo. Es la consecuencia. La consecuencia de convertirte en alguien que crea valor, que toma acción, que construye, y que no se detiene. Así que en este momento, no necesitas más información. No necesitas otro video. No necesitas otro audiolibro. No necesitas otra estrategia. Necesitas empezar. Con lo que tienes. Desde dónde estás. Con lo que sabes. Y avanzar. Sin esperar validación. Sin esperar perfección. Sin esperar garantías. Porque nunca las habrá. Pero sí hay algo que puedes tener desde hoy. Dirección. Y cuando tienes dirección, aunque avances lento, estás avanzando. Y eso
Es más de lo que la mayoría hace. Así que este no es un final. Es un punto de partida. El punto donde dejas de escuchar. Y empiezas a construir. El punto donde dejas de pensar en lo que podrías hacer. Y empiezas a hacerlo. El punto donde dejas de ver el dinero como un problema. Y empiezas a verlo como una herramienta. Y todo eso empieza con una sola cosa. Tu decisión. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Porque este tipo de información no es para todos. Es para las personas que ya están listas para dejar de esperar y empezar a construir. Ahora tienes dos opciones. Cerrar este video y seguir exactamente igual. O quedarte y empezar a aplicar lo que acabas de descubrir. Si decides lo segundo, entonces este canal es para ti. Suscríbete ahora. Porque aquí no solo hablamos de dinero. Hablamos de cómo construir una vida donde el dinero deja de ser un problema. Y si este audiolibro te hizo ver algo diferente, déjalo en los comentarios. Quiero leerte. Porque no estás solo en este proceso. Y lo que viene puede cambiar aún más tu forma de pensar. Antes de que te vayas, este es el siguiente paso. Si no organizas tu dinero, todo lo que aprendiste hoy se pierde. Haz clic aquí y empieza a hacerlo bien.